Ya estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que Rusia amenazó con un despliegue nuclear en el Báltico si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN. Queremos conversar sobre el significado de estas palabras. Tomamos contacto con el investigador de política global de la Universidad SEC, Mladen Yopo. Mladen, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mladen, cuando comenzó el conflicto, o más bien la invasión a Ucrania, Rusia también puso en alerta de que si Suecia y Finlandia se unían a la OTAN, iban a tener que atenerse a las consecuencias. Ahora es mucho más específico, se dice que se van a desplegar armamento nuclear. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que realmente se debe temer en este escenario? Mira, estamos viviendo un escenario yo diría, de una espiral de inseguridad creciente, donde cada pieza que se mueve en el escenario internacional geopolítica, de alguna forma va generando una reacción de la contraparte. En este caso es la posible entrada, ¿no es cierto?, de Finlandia y Suecia a la OTAN, creando el número 32 de países miembros de la OTAN. Suecia y Finlandia ya habían hecho algunos ejercicios militares con la OTAN, y en alguna medida, después de la invasión rusa a Ucrania, ya se consolida, ¿no es cierto?, una cierta percepción mayor de amenaza en estos países y están buscando un cierto paraguas a través de su ingreso en la OTAN. En el caso de Rusia, de alguna forma, está viendo que países de alguna forma limítrofes, que de alguna medida tienen una capacidad de poder afectar una frontera mucho mayor a su seguridad, se están uniendo a un supuesto enemigo, que en este caso sería la OTAN. La amenaza precisa, digamos, ya la había hecho la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en diciembre del año pasado, y dijo que iban a haber consecuencias militares y políticas muy fuertes. Y ahora fue Dmitry Medvedev, digamos, el vicepresidente de seguridad, quien de alguna forma amenazó con la posibilidad de un despliegue de armamento nuclear en la zona. Más bien que armamento nuclear, lo que está hablando es el despliegue de misiles Iskander, que son misiles de alcance medio, con capacidades de poder portar ojivas nucleares como ojivas también, o como también carga convencional. Ahora, lo Entonces, que esa dicen es la los amenaza países fundamental bálticos, que se está dando claro, hoy día. es que ese despliegue nuclear ya existe, que está a 100 kilómetros de sus propias fronteras. Por lo tanto, lo que debiera entenderse es que se va a reforzar. Sí, la idea es que de alguna forma lo que está planteando es reforzarlo. Está en Kaliningrado, que especialmente está a 100 kilómetros, tal como dijiste tú, de las fronteras. Es un enclave que se encuentra entre Polonia y Lituania, que de alguna forma ya tiene misiles nucleares y misiles de alcance medio emplazados dentro de lo que es la red de misiles que tiene Rusia en este momento. Se va de alguna forma a reforzar lo que decía Medvedev, es con nuevos misiles y además con barcos con capacidad de portar ojivas nucleares y misiles hipersónicos, es decir, una amenaza mucho mayor. Ahora este es un juego, una espiral de que en el fondo es inseguridad creciente, que no para, una espiral que empieza, ¿no es cierto?, desde que Rusia empieza a tomar ciertas acciones en su contorno, ¿no es cierto?, en lo que fue fundamentalmente la guerra en Georgia, lo que fue el 2008, lo que es después la anexión de Crimea, ahora Ucrania. Entonces hay una cierta inseguridad creciente en el área. No es primera vez, ¿no es cierto?, el hecho de que estos países, como el caso de Suecia y el caso de Finlandia, reclamen por un poco la violación de sus espacios soberanos de parte de lo que han sido tanto submarinos nucleares rusos como aviación y otros más, digamos. Entonces hay una situación que va creciendo y en la medida que estos países ingresen a la OTAN, Rusia va a seguir tomando otras medidas y por lo tanto yo diría que vuelvo a la espiral de la inseguridad creciente. Y efectivamente, Suecia y Finlandia necesitan entrar a la OTAN para resguardarse. ¿Es algo que se justifique teniendo a toda la OTAN respaldándola?
digamos, de todas maneras, porque ellos participan en las reuniones que hace la OTAN. Bueno, claramente no podrían intervenir en territorio de ellos, pero se justifica, digamos, volver a provocar a Rusia de alguna manera, pensando en el equilibrio ruso, poniéndose en el lado de los rusos. Sí, lo que pasa es que aquí lo que se presenta es una percepción de amenaza creciente de parte del lado ruso, no solamente por estos despliegues militares que ha hecho en estos años que yo nombré, sino también, por ejemplo, a través de lo que es Bielorrusia y Lukashenko, específicamente lo que es el despliegue de cierto armamento nuclear ahí también, que Lukashenko, 3 días después de lo que fue la invasión a Ucrania, en un cambio en el Parlamento, cambió una ley que prohibía, ¿no es cierto?, el ingreso de ciertas armas rusas a su territorio, y hoy día es permitido. Entonces, hay una percepción de amenaza creciente. A pesar de que Medvedev dice, ¿no es cierto?, que no tienen problemas territoriales ni con Rusia ni con Finlandia, de hecho, la posibilidad, ¿no es cierto?, de querer tener o intervenir en lo que es la política interna en favor de intereses rusos, por ejemplo, no solamente a nivel de interno en términos del intercambio, otras cosas, sino también a nivel mundial, puede ser un elemento que de alguna forma esté jugando en este sentido y por lo tanto esté buscando un respaldo mayor de lo que es la OTAN en el fondo, para poder tener un mayor grado de autonomía tanto Suecia como Finlandia. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay una percepción de amenaza creciente, tanto en el caso de Rusia, por un lado, como en el caso, fundamentalmente, yo diría, de estos países que son periféricos, ¿no es cierto?, al área de influencia rusa. Mladen, finalmente, ¿cómo ves el desarrollo del conflicto? Porque durante este fin de semana se esperaba un avance de las tropas rusas por sobre Ucrania, que además han cambiado su mando militar, y que, claro, se acerca esta fecha de mayo, donde tienen que efectivamente los rusos dar a conocer algún triunfo. Sí, lo que pasa es que hoy es difícil predecir cualquier tipo de escenario futuro, fundamentalmente porque aquí no fue una victoria rápida del parte de Rusia, una invasión rápida que de alguna forma sometiera a lo que fueron las fuerzas ucranianas. Ucrania de alguna forma generaba una resistencia bastante impensada para el liderazgo ruso, y eso sumado, ¿no es cierto?, a lo que ha sido las sanciones, no solamente económicas tomadas por los países, sino también a nivel internacional, de la percepción internacional, yo creo que eso ha limitado un poco lo que ha sido el ejercicio ruso propiamente tal. A pesar de ello, yo creo que en el fondo Rusia va a generar algún tipo de acciones que de alguna forma generen, por lo menos en la zona del Donbass, un cierto dominio, una cierta preponderancia mayor de influencia y de despliegue de las tropas. Pero en este momento las consecuencias han sido fuertes para Rusia, no solamente en términos de la pérdida humana, sino también de alguna forma su ejército ha quedado de alguna forma puesto en duda en sus capacidades a partir de lo que han sido las estrategias desplegadas fundamentalmente por el ejército ucraniano, la cantidad de aviones derribados, la cantidad de tanques, de alguna forma a partir de lo que han sido los despliegues relámpagos que han hecho, e incluso con la inteligencia de las personas, digamos, a partir de lo que son las tecnologías de celulares, que han generado una capacidad de inteligencia de poder georreferenciar dónde están las tropas y poder atacar con precisión, ¿no es cierto?, a lo que son ciertos elementos de punta, o romper, digamos, lo que han sido ciertas caravanas. Entonces, yo diría que Rusia no la tiene fácil en este momento, sobre todo que las sanciones van aumentando, los países han estado presionando por mayores sanciones, no solamente ya a lo que es la economía, sino directamente ya a lo que son jerarcas y lo que son personas allegadas o cercanas al régimen ruso, y eso va a generar en un momento determinado un nivel de controversia. Ahora, yo creo internamente, y ese es un tema que se ha discutido en algunos medios de inteligencia de Estados Unidos, que no hay una conformidad muy grande, o por lo menos total, al interior de lo que es la burocracia rusa con esta invasión. Y eso puede generar algunos niveles, digamos, de interpelaciones, incluso al propio Putin. Todavía no se ve nada, es cierto, pero por lo menos ya los análisis que se están viendo en la inteligencia están dando, digamos, algún nivel de reveses. Más allá de las encuestas,
que le han dado, digamos, un alto porcentaje de adhesión a Vladimir Putin, evidentemente encuesta en un país donde el problema de la libertad de expresión o las muestras de alguna forma no podemos ser que tienen una objetividad muy grande. Exactamente. Mladen Yopou, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros de este conflicto que ya se está extendiendo más de lo que hubiéramos imaginado en un principio y que está bordeando ya otros niveles y otras fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.